Queridos hermanos y amigos, reciban un cordial saludo a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro, Distrito de los Olivos, Lima, Perú. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro culto de adoración. Le invitamos a participar de esta celebración en honor a nuestro buen Dios. Reúna a los suyos y todos juntos en familia celebremos este culto en su honor de nuestro Dios. Las escrituras en el Salmo 65, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. ¿Por qué? Bueno, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Por eso te invitamos a unirte a esta celebración. Cantaremos a nuestro Dios, presentaremos nuestros ruegos y nuestras peticiones. Seremos bendecidos con la palabra de nuestro Señor. Te invito ahí donde estás a presentarte delante de Él. Deja tus cargas. Oremos entregando este tiempo a la gloria de su nombre. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de presentarnos delante de ti y ofrecerte como el cuerpo de Cristo este culto en honor de tu nombre, Señor. Presentaremos nuestras alabanzas reconociendo que solamente tú eres Dios. Presentaremos nuestras peticiones sabiendo que tú obrarás conforme a tu soberana voluntad. Seremos fortalecidos y bendecidos con tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor. Dedicamos a ti este tiempo, a la gloria de tu nombre. Bendícenos con tu presencia, a cada uno de los presentes. En el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria. Vamos todos juntos, Iglesia del Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza
salvación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Vamos, iglesia. Con tus manos, alábale al Señor. Somos más que vencedores en Cristo. Vamos, iglesia, vamos a cantar al Señor. Ayúdenos con sus manos. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Vamos, dilo. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es libertador. Amén, hermano. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios en este tiempo.
y como iglesia vamos a orar por su fidelidad, agradeciéndole a Dios por todas sus bondades derramadas en medio de nuestra familia. Dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que ese sea nuestro deseo también para este nuevo año que estamos por iniciar. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar y agradecerle a Dios por este tiempo. Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos sigues dando, Señor, de poder estar delante de ti, para adorar y bendecir tu nombre, para decirte, Señor, gracias por esa misericordia que cada día derramas en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites cada día reconocer, Señor, que somos, Señor, tus hijos, que tú nos has escogido a nosotros para la adoración de tu nombre, Señor. Padre, queremos dedicarte, Señor, una vez más a nuestra familia, para que tú puedas seguir siendo glorificado en medio de cada una de nuestras familias. Y poder, Señor, en este tiempo decirte, Padre, gracias por tus bondades derramadas en nuestro hogar. Gracias por cada uno de los integrantes de nuestra familia, por los padres, por cada una de las mamitas, por cada uno de los hijos también, Señor. Para que tú puedas ayudarles en este tiempo, Señor, también a ser agradecidos por todo lo que tú les has dado durante todo este tiempo de este año, Señor. Queremos, Padre, emprender una nueva etapa, un nuevo año, Señor. Siempre, Padre, reconociendo de que tú seguirás siendo el centro de nuestro hogar. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por este tiempo que nos permites también como iglesia de poder seguir adorando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sigamos con nuestro tiempo de adoración a nuestro Dios. Ahora vamos a anunciar el amor de Dios al mundo. ¡Vamos! En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. Díselo, en ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. Es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que es lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que es lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Aleluya. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado, enamorado estoy. Señor, que es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo,
decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Vamos a declararlo, vamos a testificarlo, vamos a decirlo, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Queridos hermanos, qué bueno es alabar a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Jehová Jireh, ¿no? Ahora vamos a orar por nuestros misioneros que se encuentran cumpliendo su ministerio a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que están viviendo. Ellos siguen cumpliendo y la palabra nos demanda poder orar por ellos para que puedan seguir hablando de Cristo a muchos hogares que nunca han escuchado de Él, ¿no? Ellos están llevando el Evangelio a lugares muy remotos. Así que vamos a orar en este tiempo por ellos para que Dios los siga sosteniendo, ¿no? La palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2:1 dice: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Lo que nos dice acá es que oremos por todos los misioneros para que el mensaje de Dios llegue rápidamente a todas las familias que nunca han escuchado de Jesús. Así que, hermanos, en este tiempo vamos a orar por todos los misioneros para que Dios los provea, para que les ayude, ¿no? A pesar que les fortalezca, ¿no? En su vida espiritual, su comunión con Él, ¿no? Vamos a orar para que Dios siga fortaleciendo. Así que acompáñenme, oración, hermanos, que están en sus casas. Acompáñenme, inclinen sus rostros en este tiempo. Padre Celestial, nos acercamos a ti, intercediendo unos a otros. Ahora, Señor, por algo muy especial, Señor. Tus misioneros, nuestros hermanos, que están, Señor Dios, llevando el Evangelio a muchos lugares, a lugares remotos que no han escuchado de ti, Señor Dios. Y si han escuchado, aún les cuesta creer, Padre. Ayúdalos, Señor Dios, y seas tú quien hable, Señor Dios. Utilízalos a ellos, sean una vasija, que tú, Señor Dios, estés ahí. Sean tu instrumento, Señor Dios, para que seas tú quien pueda convencer de pecado a ellos, Señor Dios, y que necesitan de ti, necesitan de tu amor, Padre. Dales las fortalezas, Señor Dios. Sabemos que no es fácil, Señor Dios, y muchos de los que están predicando tu evangelio en lugares son muy difíciles, Señor Dios, y pasan por pruebas, dificultades. Señor Dios, te pedimos que tú puedas fortalecer a ellos en su vida espiritual. Y nos comprometemos nosotros, Señor Dios, en poder seguir orando, Señor Dios, y también sostenerlos, Señor Dios, económicamente. Porque tienen familia, Señor Dios, pero aún así saben lo importante de poder llevar el evangelio, Señor Dios, a todas las naciones, como dice la gran comisión que nos enseñaste a nosotros, Padre. Dejamos todo en tus manos, sabiendo que solamente podemos confiar nada más ni nada menos que en ti, Señor Dios. Dejamos nuestras cargas y oraremos en todo momento por todos nuestros hermanos misioneros que están llevando el evangelio. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a anunciar el Evangelio de Dios a todas las naciones. Vamos a sus palmas. Vamos a proclamar a Jesús. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Para rescatar al hombre de pecar
es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre en libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Vamos. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por es el Evangelio de Dios. Sí, Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa rey, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio. Levanta tu voz, hermanos. Hacia la gloria, y a Dios, hacia la gloria, y a Dios, hacia la gloria, es el Evangelio de Dios. Hacia la gloria, y a Dios, hacia la gloria, y a Dios, es el Evangelio de Dios. 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 Gracias a Dios por permitirnos alabarle. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, por la fidelidad al Señor de parte de su iglesia. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, verso 6 dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Los verdaderos cristianos tenemos suficientes razones para ofrendar y diezmar. No debemos olvidar que Dios es dueño de todo. A Él le pertenecen todo lo que existe. Nosotros somos solo administradores, pues Él recompensará nuestra fidelidad. Asimismo, el participar en la extensión de la palabra de Dios, entregando nuestra ofrenda misionera para el sostenimiento de nuestros misioneros, es una responsabilidad de la Iglesia. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, por la fidelidad de nuestros hermanos en esta responsabilidad ante Dios. Amado Dios Todopoderoso y Eterno, reconocemos que todo lo que nos das te pertenece. Te agradecemos por los recursos que nos das. Te entregamos con gozo y alegría los diezmos y nuestras ofrendas. Ayúdanos a ser fieles en esta responsabilidad como hijos tuyos. Y de lo recibido de tus manos, te damos con alegría, según nos hayas prosperado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos los anuncios de nuestra iglesia. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas: acercándose a las instalaciones de nuestra iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno, o depositándolo en los números de cuenta que aparecen en pantalla. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134. Amigos
y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te invitamos y animamos a participar con nosotros. Todos los miércoles los esperamos en nuestra noche de oración virtual, a las 8 de la noche, ahora vía Zoom. Si deseas participar, comunícate con tu coordinador o envíanos un mensaje. Los sábados tenemos nuestras reuniones juveniles, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestras reuniones por redes. Prejuveniles, 5:30. Jóvenes, 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos, 8 de la noche. Para más información, comunícate al número que aparece en pantalla. Y también, para los más pequeños de la casa, el Ministerio de Niños Dejando Huella tiene un programa especial para ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para los hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlo en las instalaciones de nuestra iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche. Por favor, toma todas las medidas necesarias al acercarte. Ahora vamos a cantar este himno juntos, decirle al Señor Jesús: nos rendimos a ti, entera consagración. De
Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Reciba usted un cordial saludo de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro en el Distrito de los Olivos, Lima, Perú. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros de poder rendirle culto de adoración. Pero antes, permítanos, es nuestro deseo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como dice su palabra, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Feliz año 2021. Que Dios los bendiga. Gracias a nuestro Dios por este nuevo año. Hoy tendremos la oportunidad, después de la meditación de la palabra, el poder celebrar nuestra primera Santa Cena de este año 2021. Ahora permítame, por favor, compartir la palabra de Dios. Hoy llegamos al final de nuestra serie, las 12 tragedias a evitar. Creemos que han sido de bendición para cada uno de nosotros. Nuestro tema de hoy es la tragedia de Pedro. Ya hemos escuchado la tragedia de Jacob, de Moisés, de Saúl, de David, de Salomón, de Jonás, entre otros. Hombres que no eran malvados, pero que fueron llamados por Dios para una tarea especial. Dios le dotó de dones y talentos, pero cada uno de ellos pasó por el dolor de haberle fallado a Dios por causa de un pecado cometido en un momento de desobediencia a Dios al cual amaban y servían. Hoy hablaremos de Pedro, el hombre de Dios a quien nuestro Señor Jesús le dijo de esta manera en el libro de Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro tuvo muchos privilegios y oportunidades. En primer lugar, hay que reconocer que Pedro tuvo una profesión. Sí, Simón Pedro era pescador de profesión. Él pertenecía a una familia de pescadores que vivían en Capernaum. Así que hay que reconocer en primer lugar que él tenía una profesión. Además de ello, Pedro tuvo su encuentro personal con el Señor Jesús, quien le dio una nueva dirección a su vida. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es impactante lo que el Señor Jesús le dice sin ser presentado. Sé quién eres y sé también lo que llegarás a ser. Aquel encuentro no se produjo por un accidente. Fue Dios quien estaba obrando. Es importante reconocer esto porque necesitamos ser conscientes de que Dios tiene su propia perspectiva sobre nuestra vida. Saber el nombre de Simón era conocer su carácter presente y su vida. Otorgarle un nuevo nombre demostraba que se convertiría en una persona diferente. Pedro tuvo un llamado específico de parte del Señor Jesús. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 10 y 11. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora
serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ve? El Señor Jesús le da un llamado específico a Pedro. Serás pescador de hombres. Y lo precioso es que Pedro responde e inmediatamente, como dice al final del texto bíblico, dejándolo todo, le siguieron. Pedro tuvo el privilegio de ser elegido por Jesús. Me gusta este texto bíblico. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles, estos son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y sigue la lista. La palabra traducido primero en el griego protos no se refiere al primero en la lista, sino al primero en importancia, al líder del grupo. Fue escogido por el Señor Jesús para ser el líder del grupo. Simón, Pedro. Dice primero Simón. Ahí está el énfasis. Algo más. Tuvo la bendición de ser parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Lo hemos cantado hace muchos años en nuestra adolescencia. Pedro, Juan, Jacobo en el barco. ¿Sí? Estos 3 discípulos que nosotros cantamos están en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 1. Estos 3 discípulos eran el círculo más íntimo del Señor Jesús. Estuvieron en la transfiguración del Señor Jesús como en otros acontecimientos. Además de ello, escuchó de primera mano todos los sermones del Señor Jesús. Sí, que por 3 años y medio acompañó de cerca a nuestro Señor Jesucristo y llegó a conocer el carácter santo de nuestro Señor. Él estuvo 3 años y medio con el Señor Jesús. Séptimo, contempló de cerca la autoridad y el poder de Cristo. Cuando el Señor Jesús realizó los milagros, cuando el Señor Jesús hizo algo muy interesante y quizás sorprendente, más que todos los milagros, la resurrección de Lázaro. Lázaro había estado muerto por 4 días, nos dice Juan capítulo 11, y el Señor Jesús lo resucita. Pedro había visto la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, sanidades, pero traer de la muerte a la vida fue un milagro también que marcó a Pedro. ¿Quién mejor que Pedro pudo conocer de cerca la veracidad del propósito mesiánico de la venida de nuestro Señor Jesús? Pedro había experimentado muchas cosas increíbles durante el tiempo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pero, Pedro tuvo muchos privilegios, pero tuvo un problema en su carácter. Pedro era impetuoso. Su impetuosidad lo llevó a la tragedia. Veamos la tragedia de Pedro. ¿Quién podría pensar que teniendo todos estos privilegios, habiendo pasado por muchas etapas de bendición, de pruebas y victoria, llegaría a pasar por esta tragedia? Pedro, el impetuoso, el que siempre estaba primero, el preguntón, que estaba dispuesto a todo, pasó por la terrible y horrible tragedia. ¿Sabes cuál fue la tragedia de Pedro? Negar a Jesús y maldecir. Nos dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco al hombre. Un poco después, acercándose,
los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Dónde quedaron esos 3 años y más con Jesús, que al primer encuentro de presión se derrumba fácilmente? Cuando se vio en peligro, lo primero que hace es negar a Jesús, a quien antes le aseguró seguirlo hasta el fin y, si es posible, dar su vida. A pesar de saber desde antes lo que iba a pasar, su carácter impetuoso lo guió a hacer lo que es mejor para él: negar a Jesús. ¿Sabes? Se decepcionó a sí mismo. En Mateo capítulo 26, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, quien le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro estaba avergonzado por haber dicho tantas cosas de las cuales ahora no podía dar razón. ¿Cómo explicarle al Señor Jesús que las cosas no eran como parecían? Que de veras lo amaba, que fue su impetuosidad lo que lo impulsó a negarle, que esas palabras de juramento y maldición eran mentiras, eran producto de su inmadurez, de su impetuosidad? ¿Sabes? Decidió abandonarlo todo. Juan 20, 19 al 31 nos dice que apareció a los discípulos en 2 oportunidades y Pedro estuvo allí. El Señor Jesús apareció a sus discípulos y Pedro estaba ahí. Quizás Pedro pensó: ya se ha presentado 2 veces y no me ha dicho nada. Ha de estar muy enojado y decepcionado de mí, y me lo merezco por impulsivo. Quizás él ya no me ama, ya me ha desechado. Él nunca se imaginó eso de mí. Él pensó que yo le seguiría fielmente sin fallarle hasta la muerte. ¿Sabes? Pedro toma una decisión radical. Capítulo 21, versículo 3 del libro de Juan. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro decide regresar a su antigua profesión, a su antigua ocupación, la pesca. Y lo interesante de Pedro es que Pedro tenía un carácter de líder. Es por ello que arrastra consigo a los demás discípulos. Veamos ahora qué pasos llevaron a Pedro a la tragedia. ¿Qué pasos llevaron a Pedro a la tragedia? Porque la tragedia de Pedro no fue algo espontáneo. Fue el resultado final de un proceso. Fue la sumatoria resultante de una serie de descuidos y de actitudes. Pedro era impetuoso. La palabra impetuoso se aplica a la persona que se comporta de forma irreflexiva, precipitada, impaciente, agresiva, violenta. Veamos los pasos que dio Pedro que lo llevaron a esta tragedia. En primer lugar, Pedro pensaba en sí mismo y no en lo demás. Sí, era irreflexivo. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, cuando Pedro escucha a Jesús que debe de morir y de resucitar, se opone tercamente. Mire lo que nos dice el texto bíblico.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, Pedro pensaba más en sí mismo. ¿Cómo me van a quitar a mi maestro? Esto no puede ser. Pedro no se dio cuenta que en ese momento estaba siendo un instrumento de Satanás. Que Dios lo reprenda. ¿Sabes? Pedro no medía las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué? Porque el ser impetuoso lo llevaba a ser también precipitado. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Pedro promete no escandalizarse. Quizás los demás lo hagan, dirían, pero yo no. Pero mire lo que nos dice el texto bíblico. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mira, este texto bíblico nos demuestra que Pedro no medía las consecuencias de sus decisiones. Apresurado a hablar sin medir las consecuencias. El Señor Jesús le había dicho: escrito está. Es algo que debe de pasar. Pero él no. Él dice: quizás todos se escandalicen, pero yo no. ¿Sabes por qué? Porque Pedro confiaba demasiado en sí mismo. Pedro era autosuficiente. Nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y al 33. Pedro subestimó el poder y la maldad del diablo. Creyó que la victoria espiritual dependía de sí mismo. Mira lo que nos dice el texto bíblico. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira, Pedro no sabe escuchar. A Pedro no le interesa lo que Jesús le está diciendo. Como es autosuficiente, él tiene la respuesta inmediata. Él tiene la solución inmediata. Él sabe lo que puede hacer. Sí, yo iré a la cárcel contigo y estoy dispuesto a morir. Son palabras sin reflexionar en las consecuencias. Son palabras de una persona autosuficiente. ¿Sabes? Pedro no soportaba la presión. ¿Sí? Por eso Pedro era violento. Nos dice el libro de Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Entonces Pedro, que tenía una espada, lo desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro hiere a Malco,
arrancándole la oreja porque es un hombre violento, impulsivo. ¿Sabes usted cuántas personas fueron a arrestar a Jesús? Más de 600 personas. ¿Qué pasó por la mente de Pedro? ¿Que podía acabar con todos? Su carácter impulsivo no le ayudó a soportar la presión. Sí, mira lo que nos dice Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, 600, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Quizás, amigo, hermano en Cristo, muchos de nosotros nos hemos identificado con la tragedia de Pedro por tener este carácter impulsivo. Ya estamos sufriendo las consecuencias de nuestro carácter. Pero permítame, a la luz de Pedro, sí, de la historia de Pedro, que está en la palabra de Dios, permíteme algunos consejos para no caer en la tragedia de la impetuosidad. ¿Sabes? Pedro se levantó de esta tragedia y llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Fue quien predicó primero el mensaje de la cruz y muchos le entregaron su vida a Jesús. ¿Sabes? Pedro escribió 2 epístolas. Pedro también en esas epístolas nos da aliento y esperanza. Él dedicó su vida para servir a Dios y llegó a ser un mártir del evangelio. ¿Sabes? Nerón mandó a crucificarlo. Y nos dicen sus historiadores que Pedro murió crucificado, pero él pidió que sea de cabeza. Esto es extra bíblico, es historia. Este Pedro nos dejó en sus epístolas algunos consejos para no caer en la tragedia de la impetuosidad. Permíteme. Primer consejo, sumisión. Pedro era demasiado confiado en sí mismo y agresivo, como lo hemos visto. Pedro siempre era quien tomaba la iniciativa, quien tomaba el control. Pedro tuvo que aprender a ser sumiso. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Mira lo que nos dice Pedro. Someteos. Esto es algo que nos cuesta, pero es algo que nos ayuda a nuestro carácter, a ponernos bajo autoridad, a obedecer a la autoridad, a tomar en cuenta lo que ellos dicen. Esto nos lleva a un segundo paso, un segundo consejo: sujeción. Los impetuosos tienen una personalidad tal que los hace propensos a tomar la iniciativa y a actuar con decisión sin importarle los demás. Se impacientan fácilmente y pueden irritarse fácilmente. Pedro aprendió la lección de controlarse y de sujetarse. Mira lo que nos dice el texto bíblico en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se da cuenta? Pedro aprendió a sujetarse a las decisiones. Habla de la sujeción de Cristo al sujetarse a Dios, porque Cristo padeció
en obediencia a Dios y padeció por nuestros pecados. Tercer consejo, humildad. Humildad. Hemos visto en Pedro una tremenda confianza en sí mismo. Esto es evidente por la forma que daba la respuesta a todas las preguntas. Sí, Pedro tuvo que aprender a ser humilde. Nos dice en su carta en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Mira, qué tremendo. Un hombre que tiene todas las respuestas, que reacciona inmediatamente. Está diciéndonos en su carta que nos humillemos y que nos pongamos bajo la poderosa mano de Dios. Cuarto consejo, compasión. Las personas impetuosas tienden a ser faltos de compasión, malos para consolar, impacientes con los demás. Pedro aprendió a tener compasión con aquellos que son zarandeados por el pecado. Mira lo que nos dice en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira el consejo que el apóstol Pedro da. Sed sobrios y velad. Sí, porque todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al adversario, al diablo, como león rugiendo para apartarlo de la fe. Y Pedro nos da este consejo para alentarnos, para poder salir firmes. Quinto consejo, valor. Valor. Pedro aprendió el valor. No ese valor impetuoso, precipitado, falso, que le hizo sacar su espada y cortar la oreja a Malco, sino a una disposición madura, firme, dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Pedro nos dice que para perseverar se necesita valor, para estar como una roca sólida. Mira lo que nos dice, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué buenos estos consejos del apóstol Pedro. Un hombre que por su carácter impulsivo lo llevó a la tragedia. Pero un hombre que vuelto a Dios es un hombre que ya no volvió a caer en esta misma situación. ¿Sabes? Él tiene autoridad para darnos consejos. Porque Pedro aceptó al Señor Jesús y dejó que Él gobierne su vida. Sí, Pedro tuvo que tener un encuentro con Dios en primer lugar. Estos consejos que le he mencionado, que le he dado a la luz de la palabra, es un consejo que se hace aplicable y seguro en aquella vida que se encuentra con Jesús. Sí, en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, nos va a hablar del encuentro que Pedro tiene con Jesús. Jesús se presenta por tercera vez a sus discípulos, pero esta vez va por Pedro. Me gusta esta historia bíblica, porque el Señor conoce nuestra vida y sabe de nuestros fracasos por nuestro carácter impulsivo, pero también sabe cómo levantarnos como lo hizo con Pedro. Permítame,
Dice el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este texto bíblico, yo te invito a que puedas leerlo también en otras versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, sí, como la Biblia textual. Y te vas a encontrar que la palabra que usa el Señor Jesús para decir me amas es diferente a la palabra que responde Pedro para decir tú sabes que te amo. La palabra que el Señor Jesús le dice a Pedro es: Simón Pedro, ágape. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú lo sabes, filoi. ¿Qué le estaba diciendo Pedro al Señor Jesús? Señor, tú me dices ágape. Y el amor ágape es un amor incondicional. Es un amor que está dispuesto a morir. Y tú sabes que yo solamente puedo amarte como amigo, como hermano, como familia. Por eso usa la palabra filoi. Es por ello que el Señor Jesús le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, la segunda vez, ágape. Y Pedro le dice: Señor, filoi. La tercera vez el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, filoi. Y Pedro le dice: sí, Señor, filoi. ¿Sabes? Pedro se entristeció, porque para Pedro en ese momento, amar como Jesús le estaba pidiendo era imposible. Es por ello que el Señor Jesús, entendiendo a Pedro, le dice el mismo lenguaje de él: filoi. Sí, Señor, tristemente te puedo amar como hombre. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora, amigo, hermano, ahora es posible. Ahora es posible. Y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro es posible. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Toda aquella persona que se encuentra con Jesús tiene, por el poder de lo alto, por el Espíritu Santo que mora en su corazón, el poder amar con amor de Dios, el amor ágape. Es posible. El Señor Jesús nos ama con amor eterno. Sí, y que no es proporcional a lo que nosotros producimos. No es condicional. Él nos ama porque nos ama. Porque somos sus hijos. Porque somos su creación. ¿Sabes? La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro estuvo dispuesto a morir porque comenzó a amar como Dios ama, con ese amor ágape. Y esta es una oportunidad importante para recordarle a cada uno de ustedes que Jesús le ama. Dios te ama. Dios no te ha desechado por tu carácter impulsivo. Dios está interesado en tu vida. ¿Sabes? Jesús te ama y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros
podamos reconciliarnos a través de Él con nuestro Dios. Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. Y ese milagro empieza aceptando este mensaje de Dios en tu corazón, reconociendo que eres un pecador, como Pedro. Reconocer que estás lejos de Dios, que estás apartado de Dios y que debes aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados y por los míos. Si usted nunca le entregó su vida a Jesús, hoy lo puede hacer. Repita esta oración de fe conmigo y entréguele su vida a Jesús. Empiece un nuevo año, pero empiece este nuevo año con Jesús, con Dios en su corazón. Yo sé que usted quizás ha orado diciendo quiero ser una persona diferente. ¿Y cuántos hemos orado y rezado de esta manera muchas veces? Pero no podemos ser personas diferentes a menos que Dios nos haga diferentes. Invita a Dios a tu corazón. Repite esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Reconozco que soy un pecador y que mis pecados me han alejado de ti. Así como Pedro, mi carácter me ha traído serios problemas. Amado Jesús, yo quiero en este día reconocerte a ti como mi Salvador personal. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias por tomar mi lugar. Te pido que vengas a morar a mi corazón. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido con su palabra. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y vamos a recordar a nuestro primer misionero, el Señor Jesucristo, quien fue enviado por Dios para reconciliar al hombre con Él. Nuestro Señor Jesucristo fue entonces el primer misionero de Dios. Y como ustedes saben, amados hermanos, hoy participamos de la cena en memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como lo hacemos cada primer domingo del mes. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo mientras comía la Pascua con sus discípulos. Para la celebración de la Santa Cena debemos prepararnos. Y para ello debemos tomar en cuenta lo siguiente. La Iglesia debe celebrar la Santa Cena porque es un mandato del Señor Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús comía con sus discípulos antes de ser crucificado. Nos lo dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó pan, y dio gracias, y lo partió diciendo, este es el cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y esta cena que el Señor instituyó fue ratificado por el apóstol Pablo, quien dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Desde ese entonces, y a través de la historia, la Iglesia, en obediencia al Señor, lo sigue celebrando. ¿Quiénes participan de la Santa Cena del Señor? Participan de la cena los que han recibido a Cristo en su corazón. Todos aquellos que han creído en Cristo
como su Salvador y Señor, y que lo han demostrado dando testimonio público de su fe, que Cristo murió por sus pecados y en obediencia han pasado por las aguas del bautismo. La Biblia lo dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, debemos prepararnos para participar de la Santa Cena. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Pablo está condenando la forma como la iglesia de Corinto celebraba la Santa Cena. Sí, la Cena del Señor debería ser una celebración de comunión entre los creyentes, pero se había convertido en un tiempo de contiendas, glotonerías, de beber en exceso y de división entre los hermanos. Por eso Pablo les dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno de nosotros debemos de examinar nuestra vida y permitir que Dios, el Espíritu Santo, nos examine. Si uno encuentra que hay algún pecado en su vida, debe confesarlo y pedirle perdón a Dios antes de participar de la cena. Si ha tenido alguna desaveniencia con alguno de sus semejantes, debe arreglarlo a fin de restaurar su comunión los unos con los otros. Así que, amado hermano, vamos a participar de la mesa del Señor, pero primero tenemos que estar a cuentas con Él. Vamos a orar y confesar nuestros pecados y faltas antes de participar de la cena del Señor. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos das una vez más de escuchar tu voz. Pero, amado Dios, también en este tiempo especial estamos recordando ese hecho glorioso de tu muerte a favor nuestro en la cruz del Calvario. Hoy rogamos, amado Dios, que examines nuestro corazón. Ahí está tu iglesia, en sus hogares, dispuestos a participar de la cena. Pero, amado Dios, escucha la oración de cada uno de tus hijos pidiéndote perdón y pidiéndote que les ayudes a cada uno, nos ayudes a cada uno a poder reconciliarnos si hemos cometido alguna falta con algunos de nuestros semejantes y estar dispuesto a vivir en comunión los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la confesión de cada uno de sus hijos. Gracias a Dios por perdonar todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios también por la iglesia, por la disposición de prepararse para participar de la cena del Señor. Ahora debemos acercarnos a la mesa del Señor con respeto y con reverencia. ¿Sí? Tenemos que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El respeto y la reverencia al participar debe ser evidenciado porque estamos recordando el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. No olvidemos lo que el Señor Jesús dijo: pues donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Mateo
18:20 en la Nueva Traducción Viviente. Dios está aquí en mi hogar. Dios está allí en su hogar. Y juntos vamos a participar de la mesa del Señor con respeto y con reverencia. Dice la Biblia en el libro de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sirvámonos del pan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 25: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Sirvámonos de la copa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por el privilegio que nos ha dado de participar de su mesa. Señor, muchas gracias por el privilegio de habernos dado de participar en este tiempo especial de tu mesa, de tu santa cena, recordando tu gran amor. Tu palabra nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado Jesús, gracias por tu entrega, por tu amor incondicional para con nosotros. Dice tu palabra que tú te has hecho hombre y te humillaste hasta lo sumo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios te ha aceptado tu ofrenda de sacrificio a favor nuestro. Gracias por derramar tu sangre preciosa y limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias por reconciliarnos con Dios. Amado Espíritu Santo, gracias por el privilegio de saber que moras en nuestro corazón. Dice tu palabra, amado Dios, que habiendo creído el mensaje de la salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas gracias, amado Espíritu Santo, por morar en nuestro corazón. Gracias, amado Dios, por este hecho glorioso de recordar nuestra reconciliación con usted. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, porque hoy hemos participado cada uno de nosotros de la mesa del Señor. Y tenemos ahora también la oportunidad, dice, que anunciemos a Jesucristo en este mundo mientras el Señor Jesucristo todavía no regrese por su iglesia. Recordemos nuestra gran responsabilidad de hablar de Jesús. Pero también nosotros, cada primer domingo del mes, cuando estábamos en la iglesia, en nuestro local, nosotros llevábamos nuestro kilo de amor. No te olvides, amado hermano, de aquellos que están pasando por necesidad y de llevarle nuestro amor a través de alimentos no perecibles. Usted lo puede acercar y usted puede llevarlo a la iglesia, al local, con todos los protocolos de cuidado, y pueda llevar su kilo de amor para poder así atender a nuestros hermanos que están pasando por diversas necesidades. Recordando la palabra de Dios que nos dice: por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Gracias a nuestro Dios también por este tiempo de nuestro culto de adoración. Gracias a Dios por habernos permitido bendecir su santo nombre. Que Dios los bendiga
Que Dios los guarde. Buen día tengan todos ustedes.